este libro que nos enseña que Dios no tiene favoritos, sino íntimos. Sabemos que en la cultura de los hombres ha habido ese concepto de favoritos y muchas veces dentro del hogar hay hijos que dicen, no, es que mi hermano mayor es el favorito de mis papás o mi hermana es la favorita, ¿no? Y se crea como esa rivalidad entre hermanos y esa competitividad tratando de ver cómo se logra volverse el que no es favorito, favorito de sus padres. Igual el mismo concepto se manejan en las escuelas, en el trabajo y en todos los ámbitos que nos movemos. Y eso lamentablemente ha fracturado la forma de relacionarnos y muchas veces lo traemos a nuestra relación con Dios. Y pensamos que Dios tiene favoritos. Y cuando vemos a personas que de repente las oímos hablar de cómo Dios se manifiesta en sus vidas, de cómo Dios les habla, de cómo Dios se revela, cuando vemos una unción de Dios poderosa en ellos, de alguna manera lo asociamos con este concepto de favoritos. Y aún hemos encontrado en algunos lugares que la gente hace fila para que ese individuo ore por ellos y pueda derramar sobre ellos la unción de Dios que está sobre su vida, creando conceptos cerrados de cómo relacionarnos con Dios. Porque a lo cierto es que todos somos ungidos de Dios. La diferencia está en que hay personas que han decidido buscar a Dios por lo que Él es y no solamente buscarlo por lo que Él tiene. Hay personas que han entendido qué es lo que Dios anhela con nosotros y han buscado esa cercanía. Y hay otros que están muy cómodos y Dios los está buscando en todo tiempo, porque Dios nunca deja de buscarnos, pero muy pocas veces ellos lo buscan a Dios. ¿Y por qué está la diferencia? Porque si tú empiezas a buscar a Dios con el mismo anhelo con el que Él te busca, empiezas a encontrarte con el dueño de la unción, con el dueño de la transformación, con el dueño de los milagros, con el dueño de aquel que hace lo imposible posible. Y al buscar a Dios por lo que Él es, empieza Dios a manifestarse a través de tu vida. No porque eres favorito, sino porque has entendido que lo que Él anhela es tener una relación íntima contigo. Él no busca favoritos, Él busca personas que lo anhelen a Él tanto como Él anhela tener una relación con nosotros. Personas que entendamos que Él es un Dios relacional y que en esa relación se forman vínculos que nos permiten a nosotros como seres humanos vivir en una dimensión sobrenatural, y que esa dimensión sobrenatural se manifieste no solo en mí, sino a través de mí, para hacer bendición para otras personas. Yo quiero compartir en este día parte de lo que estaremos estudiando y viendo en este libro, en este transcurso de 7 u 8 semanas que vamos a estar estudiando sobre volvernos íntimos de Dios, porque es en esa intimidad donde tú y yo vamos a encontrar el secreto del reino al que pertenecemos. Vamos a descubrir los misterios del reino al que pertenecemos y vamos a poder entonces gozar de la plenitud de lo que Dios tiene para nuestras vidas, y seremos sorprendidos en gran manera en nuestro diario vivir de ver a Dios en acción en todas las áreas de nuestra vida. Nuestros días deberían de ser días de experiencias con Dios, días donde tengamos algo nuevo que contar de lo que Dios hizo en mí a causa de esa conexión constante con Él. En la palabra encontramos 3 tipos de tabernáculos
donde Dios habitó aquí en la tierra. 2 de ellos fueron tiendas y uno fue construido como templo. Y el primer tabernáculo que encontramos en la palabra es el tabernáculo de Moisés. Y usted encuentra toda la descripción y todas las instrucciones de Dios en Éxodo capítulo 25 y capítulo 26. Y no lo voy a leer porque obviamente es muy larga la escritura, pero Dios da con detalle específico todo lo que tenían que hacer para construir el tabernáculo y que iba a ser una sombra de lo que había en el cielo. Pero hay algo que sucede en ese tabernáculo y es que se construye un velo y atrás de ese velo iba a estar el arca del pacto. Y el arca del pacto era el lugar donde habitaba la presencia de Dios manifiesta. La presencia de Dios está siempre en todo lugar, porque Él es omnipresente. Por lo tanto, Él está en todo lugar, en todo momento, pero la presencia de Dios manifiesta es cuando Él se hace palpable en nuestra vida. Cuando usted puede experimentar una parte del peso de su gloria, y digo una parte porque nuestro cuerpo humano no puede experimentar toda la expresión de su gloria porque nos daría un ataque al corazón y ahí quedamos, porque es demasiado grande. Sin embargo, hemos experimentado una porción de su gloria en nuestra vida, y cuando eso sucede, somos transformados. Cuando eso sucede, quizás usted está en un momento de batalla, de crisis, sin fuerza, quizás en alguna depresión, con tristeza profunda, y de repente en ese momento de manifestación usted es lleno del poder de Dios y se llena de gozo, se llena de aliento, se llena de esperanza, renueva las fuerzas y sale con actitud de victoria porque Dios se ha manifestado en su vida y ha hecho una obra nueva en usted. Algunos de nosotros también hemos experimentado esa presencia que no la podemos contener y terminamos postrados en el piso porque se nos aguadan las piernas de esa presencia tan fuerte que no nos podemos sostener. Otros quizás la hemos experimentado con gozo y nos hemos reído a carcajadas o hemos llorado porque no hay otra forma más de expresar aquello que es tan fuerte que no se puede explicar, y el cuerpo tiene que de alguna otra manera manifestar esa presencia, y quizás lo que salen son lágrimas sin poder contener, pero quizás no podríamos encontrar palabras para explicar el poder palpar y poder vivir la presencia de Dios en nuestra vida. Pero sabemos que es cierto porque lo hemos experimentado, porque lo hemos vivido, porque ha dejado huellas eternas en nosotros. Y esa es la presencia manifiesta. Y esta estaba en el arca del pacto. Y en el tabernáculo de Moisés se construyó un velo que mantenía el arca del pacto en el lugar santísimo, donde nadie más podía acceder. El velo, si nosotros tomamos la medida, tenía un grosor de varias pulgadas, porque era tejido con telas especiales e instrucciones específicas de Dios. Por lo tanto, nadie podía ver o estar presente en el lugar santísimo. Solamente podía entrar el sacerdote elegido para poder entrar a estar delante de la presencia de Dios. Ahora bien, cuando usted estudia la palabra, se da cuenta el por qué este tabernáculo de Moisés fue construido bajo esas instrucciones específicas. No es porque en el trono celestial haya un velo que impida a otros ver a Dios.
o estar delante de la presencia de Dios. No es porque el pueblo de Israel no fue diseñado para estar delante de la presencia de Dios, sino porque el pueblo de Israel no quiso buscar a Dios, sino lo que Dios tenía para ellos. A veces llegamos al camino de Dios, a encontrarnos con Jesús, con tanta necesidad en nuestra alma, con tanta carencia, con heridas, con situaciones difíciles que nos ha tocado bregar durante el transcurso de nuestra vida, sedientos de algo nuevo, de vida. Y oímos que Dios es el que sana, Dios es el que restaura, Dios es el que transforma matrimonios, Dios es el que restaura finanzas, Dios es el que sana enfermedades. Y llegamos y decimos: Señor, haz un milagro en mi vida. Y empezamos a experimentar los milagros de Dios. Eso fue exactamente lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Empezaron a ver los milagros de Dios en su vida a través de las 10 plagas. Vieron el poder de Dios manifiesto y vieron cómo Dios, a pesar de la dureza del corazón del faraón, finalmente los liberó. Y no solamente los liberó, sino que todo el pueblo egipcio empezó a entregarles riquezas, el oro y todas las cosas que ellos tenían y sus posesiones, para que ellos se las llevaran. Vieron el poder de Dios manifiesto. Cuando nosotros muchas veces llegamos a Dios necesitados, que creo que al final es como la mayoría llegamos, con necesidades en nuestra alma, corremos el riesgo de buscar a Dios solo por lo que tiene, volvernos interesados sin nunca entender que lo más importante es buscarlo por lo que Él es, buscar su esencia. Y podemos pasarnos la vida creyendo que estamos siguiendo a Dios, cuando en realidad estamos siguiendo su favor, pero no a Dios. Estamos persiguiendo sus misericordias, pero no a Dios. Y muchas veces lo podemos ver, que de repente empezamos a servir en la iglesia, empezamos a dar de nuestro tiempo y nos sucede una crisis espantosa. Y entonces hay queja. ¿Y cómo lo permites, Señor, si yo soy fiel a ti? ¿Y por qué permites esas circunstancias en mi vida si yo lo que hago es servirte, es entregarte mi tiempo, hasta diezmo y ofrendo? Y nos enojamos con Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos siguiendo por su favor. Lo estamos siguiendo por sus bendiciones, porque hemos pasado por alto quién es Él y la razón por la cual deberíamos de seguirlo por el resto de nuestra vida, porque solo en Él hay vida, solo en Él hay salvación, solo en Él hay eternidad, y encima de eso quiere bendecirme mientras vivo aquí en la tierra. El aplauso es como lo estamos entendiendo, entonces voy a tratar de ser más clara. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Egipto salió de Israel, Dios dijo: es momento que yo les revele a ellos cómo soy yo, cuál es mi esencia, cuál es mi poder y cuál es la grandeza de mi amor. Tenemos que entender que Dios no tiene amor, Dios es amor. Él es amor. Todo lo que vemos en amor proviene de Él. Él es la esencia y la fuente del amor. Y Dios dijo: yo necesito revelarme al pueblo de Israel que ha estado cautivo por 400 años. Ha sido esclavo, ya no me conoce a través de las historias
de los antepasados, pero no me han experimentado y me quiero revelar. Y cuando ellos salen de Egipto y Dios los manda a propósito, escúcheme, a propósito los manda al mar. Porque si los hubiese mandado por el otro acceso, en días hubieran llegado a la tierra prometida. Días. Pero Dios les dice, váyanse al mar. Y Dios sabía que el corazón del faraón iba a volver a su dureza. Y una vez volviera a su dureza, ya no iba a ser solamente enojo lo que moviera su corazón, sino odio y deseo de destrucción. Porque Faraón ni tan siquiera quiso recuperar a su fuerza de trabajo, que era el pueblo de Israel, que eran sus esclavos, que construían su imperio. Los quería destruir, quería aniquilarlos, no quería que ni uno de ellos quedara vivo. Y al mandarlos al mar no había escapatoria. Lo único que tenían era el mar a un lado y al ejército egipcio del otro. Y de los dos lados encontraban muerte. Una, iban a ser asesinados cruelmente, y la otra, iban a morir ahogados, que tampoco es una muerte pacífica. Es una muerte horrorosa. Pero Dios los envió ahí. Muchas veces, cuando no entendemos que lo más importante es conocerlo y entenderlo, buscar su esencia, buscar su corazón, que Él como ser se revele a mi vida, para que entonces yo pueda abrazar la grandeza de su reino, que generalmente el reino de Dios va a volar la tapa de mis sesos. Porque no logro en mi humanidad dimensionar lo que Él tiene para mí. Y Él tiene que revelarme en su entendimiento, abrirme entendimiento para que yo pueda ver y decir, ¡wow! Eso es lo que tenías para mí. ¿O acaso usted hubiese sido uno de los israelitas delante del mar rojo que hubiera dicho, no, es que yo estoy aquí porque Dios va a abrir el mar? No se nos ocurre. ¿O sí? No, lo sabemos porque lo leemos. Hoy estamos en crisis, en cualquier crisis, y lo primero que nos da es angustia. Lo primero que surge es, ¿dónde estás, Señor? Te clamo, te pido y no haces nada. Pero nunca se nos ocurre que estamos ahí para verlo a Él revelarse a nuestras vidas, para conocer más profundamente la dimensión de su reino, para ser bendecidos más allá de la capacidad humana, para que seamos llevados a una nueva dimensión de gloria. Pareciera que siempre enfrentamos las situaciones difíciles con queja, con miedo, con angustia, por la falta de entendimiento del Dios que tenemos, que cuida de nosotros de manera personal y que ha prometido llevarnos de gloria en gloria, y que ha prometido llevarnos al fin que nosotros deseamos. Y nadie desea un fin de destrucción. Todos deseamos un fin de conquista, de victoria, y ese es el fin que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Y entonces Dios se manifestó. Y Dios es fuego consumidor, ¿no es cierto? Pero que no se nos olvide, Él es amor. Pero Él es fuego. Él es tanto poder que es un fuego que le da la luz al sol. ¿Usted puede ver al sol sin lentes de sol? Por supuesto que no. Y si se queda viéndolo mucho tiempo, se le pueden hasta quemar sus retinas. Y si se le queda viendo unos segundos, después ve solo como sombras, ¿verdad?, en sus ojos. Y eso es que estamos a miles y miles de kilómetros del sol. Y Él es la fuente de energía
del sol, pero es amor. Pero si yo no me acerco lo suficientemente a Dios, ese fuego me va a dar miedo. Porque nuestra experiencia con el fuego, ¿cuál es? Que quema, y quema feo. Con solo quemarnos la punta de un dedo es horrible. Y el ardor de esa quemadura tarda horas. Y nadie lo quiere sentir, y mucho menos cuando oímos que alguien estuvo en un incendio y se le quemó la mitad del cuerpo. Nos aterrorizamos por dentro, nos duele, sentimos que a nosotros nos está pasando y nos llena como hasta de dolor de estómago, ¿o no? Solo pensarlo. Pero Dios lo que quería era decirles, ¿saben qué? Soy fuego consumidor, pero nunca dejo de ser amor. Y hoy me voy a manifestar delante de ustedes como columna de fuego en la noche. Porque este ejército viene a matarlos a todos, pero yo los liberé, y los liberé para llevarlos a la tierra prometida. Los liberé para cumplir la promesa que le hice a Abraham, mi siervo. Los liberé porque soy fiel, porque nunca cambio, porque siempre cumplo mis promesas. Soy el Dios del imposible, soy el mismo Dios que le dio un hijo a un viejito y a una viejita de 100 y 90 años, y que de ahí salieron ustedes. Soy el mismo Dios de ayer, de hoy y de por siempre. Y este fuego está aquí, no para quemarlos, sino para protegerlos. Cuando yo me manifiesto a tu vida, no es para destruirte, es para cumplir mis promesas, aun si soy en forma de fuego. Y ese fuego, yo trato de imaginarlo, y yo creo que por muy grande que pueda ser mi imaginación, no logro visualizarlo tal como fue. Pero el pueblo era más de 2 millones de personas. Esa columna de fuego no es una columna de fuego cualquiera. Cruzaba toda la playa. Ha de haber sido tan inmensa, tan impresionante, que a cualquiera que no entendiera, que no le dijera a Dios, a ver, explícame tu esencia, Señor. Porque aquí estás como fuego que consume. Pero ¿cuál es el fuego consumidor de Dios? El que consume el pecado, que es lo que nos impide ser salvos. El que consume todo aquello que nos separa de Él, para salvarte, para redimirte, para darte vida eterna, para bendecirte. Para eso Él es fuego, porque Él no vino a condenar, o a eso vino a salvar al mundo. Y ahí estaba el fuego para separarlos del enemigo, y que ellos no pudieran llegar y destruirlos, pero también porque en la noche el frío es demasiado fuerte, y Él se volvió el calor para ese pueblo que estaba esperando que Dios hiciera algo. En el día dice que era como nube, una nube que producía oscuridad. Y dice que Dios habita aún en la oscuridad. Y realmente la oscuridad es sinónimo de momentos difíciles. Decimos, mi día más oscuro, mi momento más oscuro en la vida. La única oscuridad que nos gusta es cuando llega la noche y apagamos la luz de nuestra habitación, pero es una oscuridad controlada por nosotros. Porque cuando perdemos el control, no nos gusta. Y un ejemplo pequeño es cuando alguien va conduciendo el vehículo y conduce de una manera que a ti te aterroriza. Y estás pensando en tu interior, cómo quisiera decirle que pare, que se baje y que me deje a mí manejar, porque siento que mi vida va en un hilo, ¿verdad? O otros van frenando, ¿verdad? Con su pie, ¿verdad? En el asiento del copiloto, como que si por alguna razón eso ayuda, ¿verdad? Y no pasa nada. Todo porque no estamos en control de ese vehículo. Nos gusta estar en control, para no sentir que vamos a la deriva, para no sentir que estamos en riesgo. Y en la oscuridad
perdemos el control. Cuando las cosas no dependen de nosotros, perdemos el control. Pero en esa oscuridad Dios se estaba manifestando una vez más como el Dios que protege, para que el ejército egipcio no pudiera verles y por lo tanto no se atreviera a avanzar, porque si no ven dónde está posicionado el enemigo, un ejército no avanza, porque no tiene garantía de victoria. Y luego el siguiente paso, Dios detiene el mar y abre camino en medio del mar. Hay personas que a través de los tiempos siempre han querido desacreditar la palabra de Dios y que dicen que hay una parte del Mar Rojo, pues yo no sé porque nunca he estado ahí, que es bastante pachita, así se dice acá también, que no es muy alta, ¿verdad? Bajita, y que puede usted pasar caminando y no pasa nada, queriendo desvirtuar la palabra. Pero alguien con sabiduría de Dios le salió adelante a esta persona y dijo, bueno, si esa parte del mar fue la que cruzó el pueblo de Israel, el milagro fue mayor, porque en esa parte de aguas bajas se ahogaron todos los egipcios con todos los carros de caballo, entonces mayor fue el milagro. Sin embargo, la palabra describe que fue una parte donde ellos no podían avanzar caminando. Por lo tanto, las paredes que tuvieron que formarse de esa agua del mar tuvieron que haber sido impresionantemente altas. Ahora, déjelo alto. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en un mar donde las corrientes son muy fuertes. Y si usted no sabe tener precaución, la corriente lo jala hacia adentro y no hay fuerza humana que pueda ir en contra de la corriente. Ahora imagínese toda esa fuerza de toneladas de agua golpeando ese muro invisible. El estruendo que pudo haber producido. Y después del estruendo, si yo toco aquí y vibra todo esto, imagínese cómo hizo estremecer la tierra. Y hubo temblor y estruendo al contener las aguas. Y otra vez más, era Dios buscando revelarse al pueblo. Pero el pueblo solo estaba buscando los milagros, solo estaba buscando lo que Dios podía darles, pero nunca se detuvieron a ver a Dios. Y por no ver a Dios, cuando Dios se manifiesta de la misma manera en el monte, cuando Moisés sube a hablar con él, ellos no quisieron subir a encontrarse con Dios porque dijeron, hay temblor, hay fuego, hay oscuridad, hay estruendo, nos da miedo morir si nos acercamos. Entonces, Moisés, hemos decidido relacionarnos con Dios a través de un intermediario. Sé tú el que sube, sé tú el que escuche a Dios y luego tú cuéntanos a nosotros. Y el tabernáculo fue construido bajo una decisión donde el ser humano dijo, me da miedo acercarme a Dios. Solo quiero su bendición, no me interesa conocerlo. Así que tú, Moisés, hazlo tú. Y se puso un velo que no permitía que el pueblo pudiera accesar al lugar santísimo. El único que se atrevía a estar lo más cerca posible fue el que luego tomó el manto de Moisés. Se quedaba a las puertas, lo más cerca posible de la manifestación de Dios. Josué. Lo triste de hoy en día es que muchos están restaurando el tabernáculo de Moisés. Y han hecho creer a muchos que hay ciertos ungidos
de donde depende toda la bendición. Y por eso vemos las filas de personas queriendo que oren por ellos, queriendo tocarlos para ver si les pasa un poquito de la unción. Tal vez lo que les puede quedar, les digo yo, es un poco del sudor, pero eso solo huele mal, no trae nada bueno. Cuando yo entiendo que lo que Dios quiere conmigo es una relación, es que yo me haga amiga de Dios. Lo entendí hace 27 años. Hasta el día de hoy yo puedo revisar mis pláticas con Dios y yo no recuerdo jamás haberle pedido unción. No recuerdo jamás haberle pedido dones. No recuerdo jamás haberle dicho, úsame con poder y autoridad. Pero recuerdo que al estar con Él, y la primera vez que yo supe que Él me hablaba, porque después me enteré que ya me había hablado y yo ni entendida. Pero cuando me enteré, supe que me hablaba. ¿Sabe qué me atrajo? Estar con Él. No me importaba si Él tenía algo que darme. Yo quería estar con Él. Yo quería habitar en su presencia. Yo sé que usted lo ha vivido. Cuando ha estado en esa presencia manifiesta que hablaba al inicio, hay momentos que estamos ahí, no queremos que termine. Queremos seguir y seguir y seguir porque es un lugar de deleite. Y mi relación con Dios se volvió el lugar de deleite. Yo estaba pendiente de la hora que terminaba mi horario de oficina para salir volada a mi casa y tener mis tiempos a solas con Él. Cuando vine a sentir, yo tenía dones. Cuando vine a sentir, su unción se manifestaba sobre mí. Cuando vine a sentir, Él se estaba revelando a mi vida en la palabra. Y empecé a moverme a través de su poder. No porque busqué lo que tenía, sino porque busqué al Dios que me ama. Y eso es lo que Dios anhela con nosotros. No que sigamos replicando el tabernáculo de Moisés, donde no podamos entrar al lugar santísimo. Luego me voy a adelantar al templo de Salomón, porque hasta ese momento a Dios se le había construido solo tabernáculos que eran como tiendas que podían moverse de un lugar a otro porque la presencia de Dios iba con ellos. Y por primera vez se construye un templo. Y en este templo Salomón había entendido algo. A Dios se le adora con todo lo que somos. Y le adoró con todos los tesoros que habían acumulado a través de las batallas que su padre había ganado. Y todo el oro y las mejores maderas fueron las que se utilizaron para construir el templo. Se considera que son 4,000 millones de dólares lo que hoy sería valorado ese templo en la actualidad. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que se les olvidó la razón del por qué el oro, por qué las mejores maderas. Era para adorarlo a Él. No era para darles identidad al pueblo. No era para reflejar éxito. No era para que fueran aplaudidos por otras naciones. Era simplemente para adorarlo a Él con lo mejor. Y hoy en día pareciera que otra vez están replicando o levantando templos de Salomón, donde el enfoque está en la estructura, donde el enfoque está en el mejor sonido. Y no con eso digo que no tengamos un buen sonido, qué bendición que lo tenemos. Donde el enfoque está en la excelencia de la música, pero no importa si lo estoy adorando, lo que importa es que estoy tocando como nadie el teclado. Lo que importa es la voz que Dios me ha dado. Oh, miren cómo canto. Y lo que menos importa es si lo estoy adorando a Él. Lo que importa es la silla en que me siento, si es cómoda, el aire acondicionado, el auditorio. Amados,
Usted y yo somos la casa de Dios. Este solo es en un edificio. Y qué bueno que podamos tener un buen edificio. Pero lo relevante es si usted y yo estamos encontrándonos cara a cara con Él. Lo relevante es si usted y yo hemos entendido que lo que Dios quiere levantar nuevamente es el único tabernáculo que entendió lo que Dios siempre quiso entre Él y los hombres. Y ese es el tabernáculo de David. Sí, cuando usted se va a la palabra, al templo de Salomón, usted encuentra el versículo en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 11 en adelante, dice: entonces dijo Jehová a Salomón: en cuanto a esta casa que edificas, si caminas en mis preceptos, cumples mis decretos y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, la que dije a David, tu padre: habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Ojo, Dios no dice: ¿sabes qué, Salomón? Te mandaste con el oro. ¡Wow! La madera de acacia. Te la traías de lejos y no importó el costo. Trajiste todos los elementos que estaban en el tabernáculo de David y los pusiste en el templo. Dios volvió al centro de la razón de todo. Si tú vives para mí, y yo no puedo vivir para Dios si no tengo intimidad. No puedo. Puedo tratar de vivir para Dios, pero me voy a cansar. Y no solo me voy a cansar, voy a decir una palabra que muchos dirán: uy, ¿cómo se atreve a decirla en el púlpito? Porque respetamos más el púlpito que a Dios. Allá afuera la puedo decir, pero aquí no. Cuando yo soy el templo, nos harta. Nos llegamos a hartar de querer vivir para Dios, porque simplemente es un peso sobre nosotros cuando lo hacemos en nuestras fuerzas. Oh, pero cuando tú empiezas a tener intimidad, hay una fuerza superior que empieza a moverse. ¿Y sabes cuál es? Su amor por ti y tu amor por Él. Y por amor hacemos todo sin que pese nada. Y empiezas a querer lo que Él quiere. Empiezas a apasionarte por lo que a Él le apasiona. Empiezas a tener la fe que antes no podías alcanzar, pero hoy tienes certeza y lo crees. Y ahí es donde yo hablaba al inicio, cuando hablaba de los diezmos y la ofrenda, que tú vas y das el diezmo y dices: me tocó dar 20,000 pesos, ¡qué bueno! Y no entiendes por qué te alegras, porque son 20,000 pesos. Pero hay gozo, porque sabes que si te dio 20,000 es que te dio 100. Y te prosperó y te bendijo. Y hoy tienes el privilegio de traer ese diezmo para que se use para su reino. Porque te cambia la visión de vida. Y lo cantábamos hace un momento: dame en mis ojos tu visión, pon en mis labios tu canto. Pon en mí, dentro de mí, tu corazón. Eso no sucede a menos que tengamos intimidad. Sí, era un templo fabuloso, pero Dios siempre estaba enfocado en el corazón de aquellos que llegaban al templo a adorar. Pero David fue la excepción a la regla. David, ¿sabe usted que David se adelantó 3,000 años en el tiempo? 3,000 años en el tiempo. David construyó un tabernáculo que reflejaba lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Construyó un tabernáculo que reflejaba lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Jesús vino a dar su vida por nosotros para un solo propósito: que todos nosotros tuviéramos acceso al lugar santísimo.
que no hubiese pecado que nos impidiera entrar y estar cara a cara con Dios. Y David, cuando era niño y cuidaba las ovejas de su padre, ahí con su talento de música, empezó a adorar a Dios y empezó a alabar a Dios y encontró la forma de comunicarse con Dios personalmente y empezó a establecer intimidad. Y en la medida que él establecía una relación con Dios, un vínculo, una intimidad, sin pedirlo, lo sobrenatural se empezó a manifestar. Y conocemos la historia de David, que como chamaquito empezó a matar leones, osos, y luego un poquito como adolescente, 14, 15 años, estaba matando a un Goliat con una piedra de río. Y después se volvió el que tocaba el arpa del rey, y los demonios huían, no por el arpa, por la adoración que fluía de su corazón. Y luego se volvió el general más famoso del ejército del pueblo de Dios, porque cuando él guiaba al ejército, 10,000 caían a su diestra, por el Dios que respaldaba a David. Pero lo primero que descubrió fue la intimidad. Y entonces cuando él toma el reinado, lo primero que David busca, ¿sabe qué es? Devolver el arca de Dios al pueblo de Israel. Porque en el tiempo de Saúl, porque Saúl caminaba sin la instrucción divina, el enemigo le robó el arca al pueblo de Israel. Y el pueblo de Saúl siguió haciendo los servicios dominicales cada vez que estaba programado en el calendario. Y nunca prestaron atención que lo más importante no estaba ahí: el arca donde habitaba la presencia de Dios. Sí, seguían la liturgia. ¿Cuántos cantos movidos? 3. ¿Cuántos lentos? 4. Ya cantamos 7, se acaba. Anuncios, prédica, terminamos, llamado a Dios. Y si Dios estuvo ahí, ni enterados, ni nos importa, porque estamos cumpliendo con la liturgia. Estamos cumpliendo con una agenda hecha por hombres, y no nos importa lo que Dios dice, piensa o cree. Y quizás Dios está allá afuera tocando la puerta. No he entrado, déjenme entrar. Pero aquí estamos hasta bailando, porque la música mueve las emociones. Llorando, porque la música nos saca las lágrimas. Pero ¿qué tanto de lo que vivimos es realmente porque Él se está manifestando? Hoy hablaba con una jovencita entre el servicio de las 8 y de 16 añitos, y me decía: el día que yo entendí que estaba leyendo la Biblia porque me interesaba descubrir a Dios y no porque mis papás me obligaban a leer la Biblia, ese día empecé a escuchar la voz de Dios. Y Dios empezó a cambiarme. Y entonces Dios me había dado una palabra, dice, 5 años atrás, que a mí me iban a buscar en mi escuela por consejo. Y yo dije, ¿a qué horas, verdad? Y 5 años más tarde, cuando empecé a tener curiosidad de Dios, de entender por qué dice eso la Biblia, y Dios empezó a revelarse a mi vida, hoy me doy cuenta que me buscan por consejo. Y la primera vez que me buscaron por consejo, di el consejo que a mí me pareció correcto, dice. Y cuando llegué a casa, Dios me dijo: pues no diste el mío, diste el tuyo. Ahora busca en la palabra el mío, y ese es el que tiene que dar.
Y esa niña de 16 años, cuando alguien la busca en su escuela por consejo, le dice: ¿cuál quieres? ¿El que yo tengo? ¿El que quieres oír? ¿O el que Dios tiene para ti? 16 años. Después de compartir con ella, me acerqué, los padres estaban en otro lado y me despedí y me dicen: ¿ya ministró a nuestros hijos? No, hombre, les dije, yo fui ministrada por ellos. Es que no hay edad cuando entendemos que buscarlo a Él es lo que hace la diferencia, por lo que Él es. Y yo quiero que te preguntes, ¿de qué te estás perdiendo? Y quiero que al mismo tiempo te preguntes, ¿cuáles son tus sueños? Esos sueños que posiblemente, y digo posiblemente porque algunos de repente no, pero la mayoría sí, que Dios quiere darte. Pero si tú no estás buscando a Dios primero por lo que Él es, vas a seguir dándole vueltas al desierto 40 años queriendo alcanzar el sueño sin lograrlo. Porque el que tiene el secreto para que los sueños que tienes sean de bendición es Dios. Porque hay gente que tiene éxito, pero es éxito miserable, porque no le conocen y están a punto de perderse eternamente y ni tan siquiera pueden disfrutar de lo que tienen. Viven llenos de resentimiento, de amargura, compitiendo con el que tiene más, sin saciarse a ellos mismos, porque el único que sacia es Él. Nada externo te saciará. Pero vino David y lo entendió. Y cuando él levanta el tabernáculo, pero cuando él llega como rey, lo primero que hace es decir: aquí lo que falta es lo más importante, es la presencia de Dios. Y aunque al principio no entendió cómo tenía que traer el tabernáculo y varios se murieron en el intento, la pasión de él era traer de regreso a la tierra de Dios la presencia de Dios. Y cuando finalmente traen de regreso el arca del pacto, él no construye el tabernáculo en el mismo monte que lo hizo Moisés. Él escoge un monte de donde todo el pueblo podía visualizar el tabernáculo y decide no ponerle un velo. Pero ¿sabe qué más hace? Es como que él hubiese tenido la misma visión que Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis, cuando visualiza la adoración del trono celestial. Y ve a los querubines, y ve a los 24 ancianos, y se da cuenta que hay cántico nuevo, y se da cuenta que la alabanza es perpetua, constante, todo el tiempo. Y viene David y levanta el tabernáculo y pone el arca del pacto visible para todo el pueblo, y invita por primera vez en la historia a los adoradores a tomar posición alrededor del arca y a levantar alabanza y adoración a Dios de forma continua. Y había cántico nuevo, porque él entendía lo que él había vivido con Dios. Y yo quiero que me acompañe rápidamente a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 11. Perdón, vamos a irnos a Primera de Crónicas 16. Me equivoqué de libro. Primera de Crónicas 16. Y mire lo que dice, vamos a leer del 7 en adelante. Aquel día David, este es el día que se está estableciendo el tabernáculo, ya con el arca del pacto, por primera vez puso a Asaf y a sus hermanos a cargo de la alabanza a Jehová. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos,
Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Buscad a Dios y su poder. Buscad su rostro continuamente. Acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios, de los juicios de su boca. Mire, esta es adoración. Porque viene Él y dice, ¿sabes qué? Habla de su grandeza. Habla de lo que Él ha hecho en tu vida. Estos no son cantos donde yo le digo, Señor, dame algo nuevo y restaura mi matrimonio y haz aquí y haz allá, donde yo le pido. No, son cantos donde yo le adoro por lo que Él es. Son cantos donde yo le adoro por lo que Él ha sido conmigo, por su fidelidad, por sus maravillas, por sus grandezas. Y es tiempo, iglesia, que tú y yo cumplamos lo que está escrito en la palabra, en Hechos, en el libro de Hechos, y yo quiero que lo leamos rápidamente. 15, 16 y 10 al 18. Y dice, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El único tabernáculo que Dios quiere reedificar es el tabernáculo de David. Y ese tabernáculo somos tú y yo. Él quiere encontrar en nosotros una sed y una hambre de estar con Él cara a cara. Sed de Él, sed de su presencia. Yo recuerdo, para mí, cuando yo empecé a tener intimidad con Dios, yo no sabía hablar con Dios. Yo sabía pedirle a Dios. Eso me lo enseñaron desde el primer día que llegué a la iglesia. Pedir. Para eso era muy buena. Y recuerdo que llegué mi primer día de tiempo de amistad con Dios y iba como programando mi mente. No vas a pedir nada, no vas a pedir nada, no vas a pedir nada, solo vas a hablar con Él, solo vas a hablar con Él y le vas a preguntar a Él de cosas de su corazón para conocerlo. Y después de 5 minutos ya estaba pidiendo. Y yo, ay, no tienes que pedir, pero ya no hallaba qué decir. Se me acabaron las palabras. Porque lamentablemente estamos ya seteados a algo, programados. Y tuve que aprender a desprogramarme. Y me tomó un tiempo. Pero llegó el día, no sé cuánto tiempo pasó, y qué bueno que no sepa cuánto tiempo pasó, porque después hacemos recetas de los días y de las semanas y de las horas, ¿verdad? Y Dios no tiene recetas, Dios se mueve como Él quiere contigo. Y llegó el día que yo me encontré pidiendo. ¿Sabe qué pedí a Dios? Señor, yo quiero de tu santidad. Yo quiero amar como tú amas. Yo quiero de tus riquezas eternas. Y después decía yo, seré yo, Señor. O sea, a mí eso ni se me antojaba. A mí se me antojaba todo lo que veo. Pero las cosas del Espíritu, o a usted se le antojan solo porque sí. Pues no, no es lo natural. Pero cuando empiezas a estar con Él, tu espíritu empieza a ser lleno y tu alma empieza a desear lo que Él desea. Y empiezas a crecer. Mira, yo empezaba a comprar libros de autores famosos. Y yo no quiero que pienses que estoy hablando de mí, que estoy hablando de Él, no de mí. Pero lo único que tengo es mi experiencia. Y yo leía esos libros y decía, wow, esto Dios me lo reveló a mí. Yo apenas soy una bebé en el espíritu. Y yo lloraba porque yo decía, esta fulanita de tal que la conoce medio mundo, ¿verdad? Y yo lo sabía porque estaba en el lugar secreto.
¿Y sabe qué hacía eso en mi corazón? Amarlo más. Me hacía verlo, me hacía darme cuenta que estaba en el mejor lugar que yo podía escoger. Y por eso es que yo siempre voy a decir: no me admire a mí, por favor. Porque si usted me conociera a mí, de plano que no me admiraría. Porque lo que usted ve bueno en mí es lo que Cristo ha hecho en mí. Sin Él no puedo. Sin Él soy bruja, de plano, sin hacer magia, pura bruja, por cómo me hubiese portado. Porque yo sé quién fui sin Dios y sé lo que soy gracias a Él, a ese amor, a esa misericordia. Solo ahí pude ser convencida de cuánto me ama. Solo ahí pude atreverme a verme a mí misma como Él me ve. Solo ahí pude aprender cómo Dios le ama a usted. Solo ahí pude aprender la misericordia y cómo dar misericordia, porque fácil es recibirla, pero muy pocos la damos. Amada iglesia, este tiempo es tiempo de reedificar el tabernáculo de David. David vivió 3000 años adelante. David vio lo que Jesús iba a venir a hacer a la tierra al dar su vida en la cruz del Calvario. Y rasgó el velo antes de que el velo fuera rasgado en el Espíritu. Amados, vivimos en el mejor tiempo, en el pacto más maravilloso, donde todos podemos estar cara a cara con Él. Y sí, Él es fuego consumidor, pero no te va a consumir a ti. Va a consumir lo que te separa de Él. Va a consumir lo que no te permite ver su gloria. Va a consumir lo que te detiene de alcanzar los sueños que Dios tiene para ti. Va a consumir lo que te detiene para que llegues a ser tan grande como Él diseñó que fueses. Va a consumir lo que apaga el fuego, que hará que la luz de Dios brille a través de ti y sorprenda a muchos. Porque cuando hables del éxito que tengas, no vas a decir mi empresa, vas a hablar del éxito de Dios y de la gloria de Dios. Y cuando se vengan a dar cuenta de la empresa que tienen, van a decir: ¡oh! Mira, este ni nos dijo la empresa que tenía, un ranchito tenía. Porque no va a estar ahí tu gloria. Tu gloria va a estar en el Dios que has conocido, en el Dios que te ha transformado, en el Dios que te ha levantado, en el Dios que te ha dado vida. Es entonces cuando las bendiciones terrenales son bendiciones de verdad, porque no te alejan de Dios, solo te llevan a rendirte más a Dios y a adorarlo más a Él. Si gusta, ponte de pie en esta tarde. Aquí estamos, Señor. Queremos nosotros ser el lugar donde tú habitas. Preparar nuestro corazón para ti, Señor. Anhelándote a ti y la manifestación de tu presencia. Anhelamos, Señor, conocerte y entenderte, descubrir tu corazón. Y en la medida que nuestro corazón empiece a despojarse de los deseos terrenales, no porque renunciemos a los sueños, sino porque hemos visualizado lo más importante, que eres tú, Señor. Y empiece nuestro corazón a buscarte, a buscar la esencia de tu amor, a buscar, Señor, tu corazón. Esa palabra viva que transforma, que renueva los pensamientos. Esa palabra que produce en nosotros deseos conforme a los tuyos. En esa medida veremos cómo en el mundo natural
todo se alinea a las bendiciones que tiene en nuestro nombre. Pero será por ti que avanzamos. Será porque te hemos conocido que tendremos victorias y conquistas. Y habrá algo más maravilloso que el éxito terrenal. Vendremos a ver a muchos convertirse a ti, conocerte a causa de tu obra en nosotros. Seremos altares encendidos con tu fuego. Se estremecerá la tierra de esta casa sin botar el edificio a causa de tu presencia. Y porque somos nosotros tu casa como individuos, somos el arca del pacto cada uno de nosotros. Donde quiera que vayamos, portaremos tu presencia. Y ahí se manifestará. Y ahí, Señor, tu amor sanará. Dará vista al que no ve. Y podrá entender que tú eres el camino, la verdad y la vida. Se levantará una generación de hombres y de mujeres que brillarán con tu luz admirable. En tu presencia seremos transformados y no habrá cansancio en nuestra vida. Más bien habrá nuevas fuerzas cada día. Y veremos cómo nuestros hijos son transformados. Nuestro esposo, nuestra esposa son transformados a causa de tu presencia. Queremos ser una iglesia que busca tu corazón antes que las bendiciones naturales. Buscamos la bendición espiritual. El entender tu reino, el entender tu corazón, el vivir para ti. Porque queremos ser una casa entendida de que si te buscamos a ti primero, lo demás se dará como efecto secundario, porque es añadidura. Lo principal se establecerá. Lo que será la fuente de paz, de felicidad, de descanso, de fuerza, de aliento en nuestras vidas.